Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo. Hoy día es 30 de julio de 2020 y este programa se llama Desde el Escondite. Es una serie de audios que estoy enviando vía WhatsApp a distintas personas para que sea subido a distintos canales de YouTube y otras redes sociales para que ustedes los disfruten, digamos. Y obviamente este contenido es abierto y disponible para que cualquiera lo pueda subir a un canal, respaldarlo, guardarlo, transcribirlo, subirlo a cualquier red social, iVoox, no sé qué, lo que ustedes quieran. El día de ayer no realicé un audio porque cuando me estaba prestando a realizarlo me enteré yo mismo de que el tema que yo mismo pretendía tratar requería de una preparación mayor en el sentido de organizar y puntualizar cada una de las cosas, de tal manera de tener una idea clara de lo que iba a decir y al mismo tiempo de poder segmentarlo porque no cabía ni cagando en un audio. Así que vamos a empezar con una trilogía que se va a llamar Violencia, Miedo y Poder. Así que los invito a acompañarme en esta propuesta. Es una propuesta, digamos, filosófica que vengo haciendo hace rato, pero que nunca había ordenado y formalizado de forma tan clara. Vamos a partir con la introducción. Eh, la introducción la titulé aquí en mis apuntes que tengo guardados para poder hacer el programa. O sea, es el pecado original de la modernidad. Si nosotros observamos a partir de la Reforma Protestante, se van desencadenando una serie de hechos ideológicos que van gestando al hombre moderno. Los primeros hombres modernos serían los protestantes y luego vendría, ¿no es cierto?, a través de John Locke, etcétera, a ser los liberales. Posteriormente el hombre moderno va a girar hacia el socialismo y después va a tener otras facetas como el fascismo, el comunismo, no sé qué. Y ya el hombre posmoderno, siendo hijo del hombre moderno, tiene feminismo, queer, animalismo, etcétera, ¿no es cierto? En toda la modernidad y en la posmodernidad, lo que observamos, ¿no es cierto?, es una idea central, que es que la búsqueda de ciertas constantes históricas que de ser abolidas o terminadas con ellas, ¿no es cierto?, se podría eventualmente alcanzar un mundo mejor, un mundo perfecto, un mundo bueno. Estas constantes históricas, ¿no es cierto?, se ponen siempre en comparación con la esclavitud. Siempre que uno conversa con un marxista, con un liberal, con una feminista, etcétera, y plantea, ¿no es cierto?, cuál es la constante histórica que pretende destruir, que pretende abolir, la compara con la esclavitud. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que claro, la abolición de la esclavitud también marca al hombre moderno como el hombre que puede cambiar cosas que antes siempre habían sido de una manera y por lo tanto ese cambio significa destruir algo que había para que sin eso el mundo sea mejor. Todos tienen la conciencia, la noción a partir de la modernidad, incluso antes tal vez, de que hay algo que no está funcionando bien en el mundo en el que se desenvuelven. Vamos, las clásicas frases de Marx: los filósofos se han limitado a entender la realidad, lo que toca hoy en día al filósofo de actual es cambiarla. Esa frase, digamos, que va a decir Marx ya entrado el siglo XIX, es una, si bien no expresamente ya se encuentra contenida en las intenciones de explicar la realidad a través de apuntar a sus fallos para cambiarlo desde el comienzo de la modernidad, partiendo por Lutero y la apuntación de que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, al no ceñirse 100% a la Biblia, estaría, ¿no es cierto?, incurriendo en un mal que habría que abolir y por lo tanto ese ya es un filosofar para cambiar el mundo más que un filosofar para comprender el mundo. Y esa va a ser la marca hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Incluso entendiendo hoy en día, por ejemplo, la Judith Butler y toda su lucha queer. Bien, vamos con un poquito detallando cuáles son las instituciones que se han intentado suprimir o abolir, o las constantes históricas que se han buscado sustituir o abolir a partir de la modernidad. Lo primero es el liberalismo, que busca suprimir o abolir la monarquía. Una vez que logra abolir la monarquía en muchos lados, ¿no es cierto?, y instaurar, ¿no es cierto?, lo que son los estados. El estado es un invento liberal, una creación de los liberales, al menos el estado en su sentido moderno. Va a darse cuenta del monstruo que creó y comienza a hacer un liberalismo de limitación del estado, para terminar, en términos ideológicos, siendo un liberalismo de abolición del Estado. Es decir, que primero abolir la monarquía y luego construye el Estado y luego se reconvierte en la deseliminación del Estado. Esos son los anarcocapitalistas, representados intelectualmente principalmente por Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Thomas Woods, etcétera.
También tenemos la propuesta de Marx, que busca la eliminación no solo de la propiedad privada, sino también del Estado, pero principalmente la abolición de la lucha de clases. Marx dirá, la historia es la historia de la lucha de clases y obviamente esta lucha de clases tiene que tener un fin, tiene que acabarse en algún momento, tenemos que dejar de pelear por recursos, que es la lucha de clases, distintos grupos de personas que, dada su relación con las relaciones de producción y consumo que existen en su momento histórico dado, se encuentran en pugna por los recursos. Bien, entonces Marx va a decir, bueno, si la gente deja de estar en pugna por los recursos, va a venir un mundo perfecto, ¿no es cierto? El comunismo. Y por lo tanto él planteaba que, claro, era la abolición de la propiedad privada y del Estado, permitiría, ¿no es cierto?, el compartir. Y con el compartir se acaba la lucha de clase y vendría el socialismo y luego el comunismo. Ayn Rand, por otra parte, va a plantear desde su perspectiva que lo que hay que suprimir es una cosa también más antigua que nunca, que es la obtención de recursos por la fuerza. Esto también va a fortalecer los argumentos de los anarcocapitalistas, ¿no es cierto? Porque el Estado obtiene recursos por la fuerza, pero Ayn Rand no solamente se basa en el Estado y no solamente se refiere a recursos materiales, sino que su mirada es más profunda y se refiere también a recursos intelectuales e incluso espirituales. Luego vendría el fascismo, que intenta suprimir la disidencia para alcanzar la unidad del país. Para el fascismo lo que ha estado mal es que siempre ha habido gente que piensa distinto al grupo y por lo tanto el grupo no puede alcanzar su máximo potencial al tener que aguantar y soportar y tolerar la disidencia. En el anarquismo nuevamente tenemos la supresión del Estado burgués, liberal, moderno. En el nazismo tenemos la supresión de la usura y la banca, por lo tanto de quienes la practican históricamente, que son los judíos. Por lo tanto vemos que el nazismo lo que busca, ¿no es cierto?, es acabar con el interés sobre el dinero, crean esta cuestión estúpida del patrón trabajo, etcétera, unas cosas que buscan, ¿no es cierto?, la supresión de la banca y la usura y por lo tanto terminan, ¿no es cierto?, cometiendo este exterminio masivo a los judíos para precisamente acabar con los usos de la banca, ya que la ven como un componente biológico de los mismos judíos. El feminismo plantea que la constante histórica a abolir, a destruir, a suprimir es el patriarcado, ¿no es cierto? La idea de que los valores masculinos se han encontrado siempre en supremacía en el ámbito del poder respecto de los valores femeninos. Los valores femeninos han tenido una tarea subalterna y las mujeres que han querido ser, que han querido, digamos, gobernar o tener cierta poder, importancia en los ámbitos del poder, han tenido que adquirir características masculinas. Por lo tanto, se revela contra eso, ese sería el patriarcado. La teoría queer busca destruir la heteronorma, la idea de que los hombres son hombres que se acuestan con mujeres y las mujeres son mujeres que se acuestan con hombres, para establecer, ¿no es cierto?, que cualquiera se puede acostar con cualquiera y con cualquier cosa. Y de esa forma el mundo sería obviamente mejor. Luego vendría, a partir de la teoría queer, de la teoría feminista y de la teoría marxista, además del animalismo que busca eliminar el especismo, la idea de que los seres humanos somos distintos del resto de los animales, o o el indigenismo, ¿no es cierto?, la idea de que las culturas de los indígenas son inferiores, que lo son, a la cultura occidental, etcétera, van a crear este monstruo a suprimir ya súper construido, digamos, como los Power Rangers, cuando se convertían todos los robots en uno solo, se arma el heteropatriarcado capitalista, ¿no es cierto?, o el heteropatriarcado especista capitalista, eurocéntrico, neocolonialista, ya así para ponerle todas las piezas al Transformer. Entonces, vamos a hacer todo esto tiene que ver con introducirnos al tema, no hemos entrado y probablemente en el primer audio no logremos entrar en el tema central, que es la violencia, el miedo y el poder. Bien, en la modernidad entonces lo que vemos es el intento por suprimir constantes históricas o lo que se interpreta como constantes históricas, proviene, ¿no es cierto?, de la idea moderna de que existe una supremacía de la razón y por lo tanto entra en decadencia la idea del ser humano como animal, a pesar de que se afirma a partir de la modernidad con Darwin y otros pensadores de que el ser humano efectivamente es un animal, al mismo tiempo se intenta negar esa condición, es una realidad que molesta y por lo tanto, si nosotros vemos qué es lo que es el ser humano, nosotros nos encontramos primeramente con que es un animal. ¿Animal de qué tipo? Entonces yo hice mi interpretación, digamos, de lo que es el ser humano en base a Tomás de Aquino, Aristóteles, Ayn Rand, etcétera, que sería la siguiente. El ser humano es un animal, primeramente un animal espiritual, ¿no es cierto? Posee, está dotado de características espirituales como son la razón, los sentimientos y las emociones, que son básicamente reverberaciones, son reminiscencias del divino creador que lo ha creado a su imagen y semejanza y por lo tanto tiene un componente divino. El ser humano no es Dios, pero tiene un componente divino, tiene algo de Dios en él. A través del pecado original, ¿no es cierto?, que
rata en la Biblia, en el Génesis, se adquiere la conciencia volitiva, se adquiere la capacidad de tomar decisiones buenas y malas, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, elegir cosas buenas o elegir cosas malas, y nos volvemos animales morales. A través de volvernos animales morales, se desarrolla la ética, la estética y las relaciones y nos convertimos en un animal político-social, es decir, un animal que tiene una implicancia moral respecto de los otros y respecto de la realidad material. Bien, cualquier supresión de las constantes históricas implica la supresión de un aspecto de la naturaleza del ser humano. Los seres humanos no dejan de ser animales y por lo tanto las cosas que han hecho durante toda la historia de la humanidad las han hecho porque son connaturales a su, a su forma, a su especie, a su calidad de animales que tenemos. Eso es algo que hay que repasar. Por lo tanto, la utopía no puede lograrse, la utopía no es conseguible, porque si buscásemos la utopía tenemos que suprimir alguna parte o todas las partes de nuestra animalidad. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la violencia y el miedo antes de terminar este primer audio de la saga. Todas las sociedades poseen marcos normativos basados en la violencia y el miedo. Siempre ha habido leyes que si no las cumples te cortan una mano, te apedrean o te meten en una jaula, como se hace hoy en día, ¿no es cierto? Se encierran en la cárcel. No existe una sociedad humana que no haya tenido sus marcos y mientras sigamos siendo animales de esta especie, nos seguiremos portando como tal. Eso es con natural al ser humano. Y todas las cosas que nosotros observamos, ¿no es cierto?, como variantes a suprimir por parte de los pensamientos modernos, son marcos que dependen de violencia y miedo, la propiedad privada, el Estado, la monarquía, el patriarcado, la usura, la banca, la disidencia, la obtención de recursos por la fuerza, el más claro incluso. Es decir, busca suprimir una condición que es con natural al ser humano, que nuestras sociedades para poder existir se basan en una violencia, o sea, en un miedo que está respaldado por una violencia, ¿no? Una violencia real que no siempre se materializa, pero que se encuentra ahí para generar ese miedo que permite que la norma se cumpla. Bien. La formalidad de estos marcos normativos depende de su nivel de maduración en la historia, es decir, que van en el tiempo estos marcos normativos que se asientan, digamos, a través de la violencia y el miedo, van alcanzando una formalidad, es decir, una forma específica, predecible, ordenada, una institucionalidad también, que, eh, que va a madurar con el tiempo, no es instantáneo, ¿no es cierto? El Estado es el marco normativo de mayor maduración de nuestro tiempo, el Estado moderno liberal, es lo que tenemos ahora como institución que establece, ¿no es cierto?, la violencia y por lo tanto el miedo. La violen eh, entonces tenemos esa violencia, la violencia estatal, y claro, surgen estas ideas que parecen bastante razonables, ¿no es cierto?, las de los libertarios, que dicen eliminemos la violencia del Estado para que se elimine por lo tanto el miedo al Estado y por lo tanto el ser humano sería libre de la violencia y el miedo. Pero ellos caen en un error porque existe la violencia no estatal y su teoría rara vez da respuesta clara a a la violencia no estatal. Entonces no se puede alcanzar esa utopía anarquista o minarquista porque de no existir la violencia estatal existe una violencia no estatal. La violencia y el miedo son componentes ineludibles de cualquier agrupación humana. Una parte de la sociedad va a tener que tener miedo y por lo tanto otra va a tener que dar miedo. Quien pretende dar miedo, quien tiene por objetivo dar miedo, termina tarde o temprano ocupando el Estado. Ejemplos de esto son los nazis en los años 30. Nunca intentaron ser una gran mayoría ni alcanzar las grandes masas, sino que simplemente ser el grupo más intolerante, ser el grupo más violento y por lo tanto dar mayor cantidad de miedo. Esos van a alcanzar tarde o temprano la formalidad del poder. Lo están haciendo hoy en día las feministas, lo llevan haciendo durante 30 años, han ido alcanzando mayores tasas de poder formal dentro del Estado, con ministerios, con juzgados, con departamentos propios en casi todos los países del mundo que les permiten, ¿no es cierto?, ejercer su violencia y por lo tanto difundir el miedo. Entonces, cualquiera que critique los postulados del feminismo queer, en este caso, por ejemplo, vamos a tener a la Patti Maldonado y su último asunto con el señor Daniela Vega, va a tener se va a encontrar con, con la violencia de las feministas a través usando el Estado ya como instrumento porque ya maduraron
y por lo tanto se va a difundir, ¿no es cierto? Se va a generar como una ola de conocimiento cultural en forma de miedo, en el que las personas van a decir, no puedo decir esto porque tengo miedo de que me funen, de que me hagan un juicio, incluso hoy en día, de que me lleven a la cárcel, de que me pasen una multa, de que me censuren, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eh, Alcanzo a pasar el tema de la calle. La calle, antes de que se me acabe el tiempo, porque esto no puede durar más de 18, 19 minutos, la calle es lo que convierte a un grupo de seres humanos aislados en una sociedad. ¿No es cierto? Tú tienes casas, que son básicamente construcciones, pedazos de piedra y hormigón y madera, etcétera, que están por aquí y por allá. Y en esas casas, ¿no es cierto?, las personas que las habitan las convierten en hogares. Pero todo ese montón de casas y todo ese montón de personas no se convierten en una sociedad hasta que no hay una calle que vincula, que comunica y que por lo tanto establece, ¿no es cierto?, la comunidad. Hay una común unión en todos a través de que todos caminan por la misma calle. Eso es lo que hace sociedad. Hace de grupo de personas, de individuos, que les gusta tanto a los libertarios, ¿no es cierto?, los convierte en sociedad, que no necesariamente es un instrumento colectivo, sino que es un conjunto de relaciones que se dan a través de los vehículos públicos de comunicación, es decir, el mercado, la calle, los medios de comunicación, etcétera. O sea, vehículos públicos donde se comparte información, se comparte, se establecen relaciones y por lo tanto, se va transformando el conjunto de personas sueltas y aisladas en, un, en una sociedad. Por lo tanto, el lugar donde se impone el miedo y donde se ha impuesto el miedo de forma histórica ha sido la calle, porque el miedo no importa. No comporta a la persona como individuo, sino que comporta a la persona como sociedad. El miedo busca que o sea, la violencia de la idea que en ese momento ejerce la violencia. Podemos tratar eso, de cómo las ideas se transforman en violencia y luego en, en miedo. Necesita que ese miedo sea socializado, es decir, que sea asumido por toda la sociedad, y para eso necesita una cierta espectacularidad que se da en los ámbitos del espacio social. Cuando me refiero a calle, no solamente me refiero a la calle como espacio físico, sino que me refiero a cualquier vehículo de construcción de la sociedad, es decir, los medios de comunicación también son calle, el mercado también es calle, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, el próximo audio vamos a hablar de los tipos de poder que emanan del miedo, los grados de formalidad que tienen estos tipos de poder, cómo el miedo lleva al silencio, por qué la lucha física precede a la lucha cultural, la importancia, por lo tanto, de discernir entre el bien y el mal, cómo se institucionaliza el miedo, cómo debe estar orientada la propaganda de un grupo político que pretende dar miedo, y conclusiones respecto a la situación actual de Chile, etcétera. Les recuerdo que estas son ideas mías, tendrán base en otros autores, base en ciertos filósofos o filósofas, pero efectivamente no son. Me mandan mensajes cuando estoy haciendo audio, nada que ver. Pero efectivamente, como decía, no son una cosa que dame la fuente. No, 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 la fuente soy yo. Esta es una cuestión que yo estoy filosofando y usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero esa es la cosa. Esta es mi reflexión al respecto, personal, propia, que intenta, ¿no es cierto?, describir algo cierto. Probablemente no lo hago, pero a mí me parece que sí. Les doy a todos muchos besos, un abrazo, y que tengan todos ustedes un excelente día jueves 30 de julio de 2020. Y nos vemos mañana con el segundo capítulo y el lunes con el tercer capítulo. Recuerden que pueden compartir este audio con todos sus amigos, mandarlo a todo el mundo, ponerlo en sus redes sociales, etcétera. Un conocimiento, es un material libre, de libre disposición de quien lo recibe. Y recuerden apoyar a los chicos de Más R, que están, ahora que se está terminando las cuarentenas y todo eso, sacando cantidades industriales nuevamente de propaganda de derecha para que ésta sea pegada en las calles por las distintas agrupaciones y cuadrillas que son Capitalismo Revolucionario, Aún Tenemos Patria, etcétera. Y esta producción en masa de este material propagandístico requiere de recursos, por lo tanto, comuníquese con los chicos de Chile Más R, de Más R Chile, Más R. Ustedes los van a encontrar si los buscan, están en Instagram en todos lados, y ofrézcale alguna ayuda de recursos. Todo sirve, todo vale para que puedan, ¿no es cierto?, mantener dotadas a las brigadas de propaganda de material propagandístico para seguir siendo puesto en las calles de Santiago. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.